Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Saludos desde la tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas. Estrenamos una nueva edición esta semana, jueves día 26 de febrero, y ya les adelantamos que en la recta final de este programa trataremos un asunto local y europeo, muy importante. Yo les explico y les avanzo, aunque ya ustedes lo hayan podido ver en nuestros servicios informativos y en los diferentes medios de comunicación. Valdepeñas va a ser sede este viernes, mañana mismo, día 27, una cita de contenido interesante, interesantísimo y de vital importancia para el sector primario de nuestra región, de nuestra localidad y en conjunto de toda la Unión Europea, porque existe un problema que no se acaba de descubrir, es un problema latente que viene sucediéndose en las últimas décadas, la falta de relevo generacional en el campo. Se trata de una cita del Consejo Europeo de las Regiones, organizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional, y que va a reunir aquí a representantes de ese fondo, de ese Consejo de las regiones europeas, y a miembros de distintas comunidades autónomas: Murcia, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, y estarán tanto en el inicio como en el desarrollo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, junto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Vamos a abordar este asunto en la última parte de esta tertulia de esta semana que hemos empezado este pasado lunes 23 de febrero, 45 aniversario del golpe de Estado que puso a prueba la incipiente democracia en 1981, y la pregunta que yo voy a lanzar a los componentes de la mesa me va a servir también para que les vaya presentando a quienes hoy nos acompañan. Martín Miguel Rubio Esteban, doctor en Filología Clásica, catedrático de instituto, ha sido director durante mucho tiempo, muchos años, del Instituto Francisco Nieva de Valdepeñas, articulista en El Imparcial, en El Debate, en ABC, le hemos leído también en La Razón. Reitero saludo, Martín. Hola, Julián. Muy honrado con contar con tu presencia y con tu participación. Muchas gracias. Don Martín Miguel Rubio recuerda que hacia las 6:20 de la tarde, el 23 de febrero de 1981. Perfectamente, porque es un día tan de pánico y tan de miedo que ese pavor obviamente subraya el día. Yo entonces era un estudiante en Salamanca, hacía segundo de carrera, tenía 20 años y estaba en el Colegio Mayor Padre Carmelitas, cuando de repente oí por el pasillo de las habitaciones pues una explosión de Gedonda, un golpe de Estado, tal y cual, y fue una cosa tremebunda. La verdad es que pasamos mucho miedo. Había en el Colegio Mayor gente de todas las ideologías, había vascos, entonces había muchos vascos que estudiaban en Salamanca y eran abertzales, y la verdad es que yo pasé mucho miedo. Curiosamente hubo una reacción muy positiva de todos los que estábamos en el colegio, y es que tanto la gente de más o menos de derecha como de izquierdas había como una especie de consuelo mutuo, de intentar un poco defendernos todos, ¿no? Luego la cosa aumentó, el terror. Cuando miramos por ejemplo, desde mi ventana se veía perfectamente, en Salamanca, no en Valencia, estoy repitiendo, había una tanqueta a 50 metros de la entrada del colegio, que era la entrada al famoso puente de Lazarillo de Tormes, que atraviesa el Tormes, y en la otra parte había otra tanqueta. Eso ya nos asustó definitivamente, dos tanquetas del ejército en ambos lados del puente que cruza el Tormes, ¿no? Eso nos asustó mucho hasta que por fin llegó, lógicamente, el discurso del rey, pero las tanquetas no desaparecieron de allá hasta las 7 de la mañana. Luego explicó el gobernador militar que era por si acaso los estudiantes, estas cosas, ¿no? Es evidente que el ejército en su mayoría estaba en el tema, y la verdad es que nos salvamos de esa situación
los españoles, bueno, luego si hay otro autor nos hablará un poco más del 23F, pero en principio una situación de miedo, y naturalmente recordaré, porque pasé mucho miedo en el sentido, mis padres habían vivido la guerra civil, más mis abuelos, y después con muy poco tiempo desde que llegó la democracia, volvíamos de nuevo los españoles a las manos. Eso a mí me generó un pánico que no lo olvidaré nunca. Y por eso estoy vacunado contra determinadas cosas. Bien, Fernando Prieto, expresidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Vino de Valdepeñas, ex primer teniente de alcalde y vigente agricultor en ejercicio. ¿Qué recuerda el Fernando Prieto de hoy, de aquel joven adolescente, calculo grosso modo, de aquella tarde del 23 de febrero? Yo estaba estudiando en entonces formación profesional agraria en la EFA, en Manzanares. Y un poco como Martín Miguel, menos, porque en las poblaciones pequeñas y agrícolas y en el interior no se veía ni se percibía con tanta intensidad como en las capitales. No había tanquetas, no había movimiento. Pero sí que se dio a conocer, y en aquellos entonces, bueno, pues yo era relativamente joven. Relativamente no. Era muy joven. Eres insultantemente joven. Entonces, bueno, pues la situación son cuestiones que se graban de por vida, ¿no? Es decir, teníamos ilusión en aquel entonces, en la juventud, de lo que era democracia, de lo que era un cambio político, de lo que era un cambio, en definitiva, de un vivir, porque te lo comentaban tus padres, de que era una situación política totalmente distinta a la que ellos habían vivido, y que se podía romper, que se podía fracturar, y que podríamos volver a lo anterior que no gustaba, ¿no? Y bueno, y en líneas generales es eso, ¿no? Luego se sintió una gran tranquilidad después del discurso del rey, se vio que prácticamente se apaciguaba aquella situación, y bueno, y se tomó pues como una cuestión a no volver a repetir, por lo menos los que en aquellos entonces vivíamos, y ya teníamos conciencia política en aquellos entonces. Hemos visto que la transición hizo cosas muy buenas y cosas que nos vienen en la anotación, en la agenda, para no volverlas a repetir. Y esta es una de las cosas que hay en ellas. También veníamos de un periodo muy convulso político, es decir, la situación política también estaba muy convulsa, y eso trajo, pues como consigo, bueno, pues el hecho que acaeció, que yo creo que a nadie nos gustó. Luego tengo una anécdota con respecto al tema. Posteriormente, el tiempo, un amigo mío desde aquellos que seguimos teniendo amistad, que seguimos juntándonos, hizo la mili donde Tejero estaba preso. Por cierto, hoy consultando, Antonio Tejero sigue vivo. Sí. Y no era joven precisamente, tenía 48 años. Pues puede tener 93 años. Buena naturaleza. Buena, sí, sí. Don Antonio Sánchez es empresario inmobiliario y es expolítico local. Intuyo que no tienes memoria no, como para podernos, pero sí que tendrá memoria para contarnos lo que en tu familia, en tu entorno, qué te dijeron tus padres, qué te dijeron las personas de tu proximidad, profesores, de lo que pasó aquel día. ¿Cómo te lo contaron? La pregunta es ¿cómo te lo contaron? Lleva razón que no sentía ni padecía. Yo soy del 84 y esto fue en el 81. A ver, es un tema que en mi casa nunca no se ha tocado. Lo digo con toda naturalidad. No ha sido algo que... Es verdad que en mi casa, aunque parezca extraño, no solemos hablar mucho de política. Pero fijaros, yo os voy a decir un detalle que a mí, con estos años, cuando alguna vez he escudriñado en el tema del 20F, me ha impactado muchísimo, ¿no? Desde el desconocimiento de no haberlo vivido. Y fue cuando pasa la Guardia Civil al Congreso de los Diputados, hace lo que es el asalto, y todos van al suelo, excepto Adolfo Suárez y Manuel Gutiérrez, ¿no? A mí Carrillo también. Y Blas Piñar tampoco sé que se esforzó. Yo tenía los dos, Adolfo Suárez o los que yo veo en la televisión. Pero bueno, los más señalados eran Carrillo, Gutiérrez Mellado y Suárez. A mí eso me parece impresionante, de verdad, lo digo con admiración, que ahí es donde te das cuenta de lo que el acto en sí representaba de cara a la ciudadanía, que si son 176 diputados o los que estuvieran en el Congreso, todos van al suelo por una lógica de miedo, y me quedo más que con el miedo de los que fueron al suelo, con el carácter, con posiblemente
planteo que a lo mejor ese carácter que imprimieron Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez, Carrillo, los que se quedaron en pie, a lo mejor fue precisamente, no quiero decir que más que el rey, no me malinterpretéis, pero a lo mejor esa imagen de decir, si lo hacen lo vais a hacer ahora, y si no, habéis perdido. Sí, la gallardía. Esa gallardía, ese aplomo de Adolfo Suárez, esa valentía de Manuel Gutiérrez de ir en frente contra Tejero. No quiero quitarle el mérito al rey, no soy yo quien, por supuesto, pero yo creo que esos primeros momentos de plantarse en el Congreso de Diputados y no retroceder, yo creo que si no fue un punto importantísimo, a mí me lo parece, ¿eh? Hay una película que creo que es recomendable ver, que está ahora en periodo de estreno, con un plantel de actores y actrices muy interesante, y que conviene para los que ya tenemos alguna edad, pues revisar para actualizar En Movistar. datos, exactamente. En Movistar Televisión. Y yo, sin que sea de precedente, no por compartir mi vivencia personal, sino por la anécdota interesante que lleva implícita, porque seguramente que esa misma versión inicial, ese bulo inicial, esa manipulación de lo que pasó, igual os llegó a alguno de vosotros también. Hubo un profesor que, por cuestiones que se van a entender de inmediato, no diré su nombre, pero un profesor del Colegio Jesús Baeza, de aquellos entonces, nosotros, yo tenía 13 años, estábamos jugando al fútbol en el patio del colegio, como hacíamos un ratito después de, pues hasta más o menos esa hora, 6 y pico, y este maestro se nos acerca, oye, ha pasado lo siguiente, han pasado al Parlamento los de la ETA disfrazados de guardias civiles, y se han puesto a pegar tiros, iros a vuestra casa. No había terminado de decirlo, y llegó mi padre, maestro también, con el SEA 124, abrió la puerta, niño, facturando la casa, y hasta ahí. Lanzo una cuestión, una pregunta para zanjar este tema y pasar a la siguiente. La descatalogación, la desclasificación de documentos decidida por el gobierno, ¿es oportuno dar a conocer los documentos que se generaron en torno al golpe de Estado? ¿Es humo político para diluir la atención en torno a otros asuntos que estaban más en candelero? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que en una democracia se tiene a la ciudadanía todos por mayores de edad, ¿no? Somos mayores de edad, todos por definición en una democracia, ¿no? De hecho, somos, mediante el voto damos el poder a quien queremos. Yo creo que buscar la verdad, investigar exactamente cuáles fueron las responsabilidades y demás, es algo que merece, después del terror que pasamos los que vivimos aquel golpe, pues hombre, merece que sepamos todos los detalles. Si bien es verdad que a mí hay cosas que me incomodan, por ejemplo, los de Bildu lo han pedido de una manera muy exagerada, muy enfática, ¿no? Que tienen que saber esto y demás. Y obviamente tienen todo el derecho, porque somos una fuerza parlamentaria, ilegal y demás. Pero claro, no hay que olvidar que sus antecesores, aquellos señores que mataban guardias civiles y militares, fueron los que pusieron en cuestión un poco la situación. Bien, es verdad que había generales que, independientemente de la ETA, no les gustaba la democracia y que eran estaban más a la derecha de Franco, pero no cabe duda que la posición que tenía España entonces, de que cada semana caía 1 o 2 militares, hacía que hubiera una especie como de movimiento de la población hacia esta situación de no puede seguir, esto no debe ser la democracia, etcétera, etcétera, que ponían de alguna manera, justificaban determinados deseos golpistas contra la democracia. Por eso digo que me parece un poco escandaloso que aquellos que pusieron en la tesitura para justificar, de alguna manera podían haber sido la justificación máxima del ejército para dar un golpe de Estado, puesto que efectivamente eran las fuerzas militares quienes sufrían los atentados, pues ahora pidan con ese celo todo el tema, la luz sobre este fenómeno. Pero vamos, para no enrollarme y no seguir hablando, naturalmente estoy a favor de que los españoles sepamos toda la verdad y la última responsabilidad del tema del 23F. Fernando, Antonio, ¿por qué 45 años después? ¿Por qué precisamente ahora y no anteriormente? Una serie de volúmenes que han permanecido latentes durmiendo,
en los cajones de 3 ministerios: Defensa, Interior y Asuntos Exteriores. Bueno, yo creo que se saca ahora porque es potestad del presidente del gobierno. Es decir, esto, lo de los secretos oficiales en España, es potestad del presidente del gobierno. Es una ley franquista, o sea, no es una ley que se haya hecho en el Parlamento, no es una ley de la democracia, y le da potestad al presidente del gobierno para sacarlos en cualquier momento y de la forma que quiera, y sesgados, porque en este caso no han salido todos los documentos, sino han salido los que han considerado oportunos de sacar. Yo evidentemente creo que en cualquier democracia, no solamente la nuestra, creo que se tiene que saber absolutamente todo, no de este caso, sino de todo. Yo creo que los secretos oficiales, efectivamente, en algunos casos, cuando se atenta contra la integridad nacional, pues evidentemente habrá que tenerlos algún tiempo en custodia. Pero pasado cierto tiempo yo creo que hay que sacarlos. Yo creo que la población estamos, lo mismo que depositamos la confianza cuando votamos en los políticos tienen que depositar la confianza en los ciudadanos diciéndoles lo que realmente ocurre en este país. Y si eso no se hace, mal maridaje existe en la democracia. Pero cuando digo esto, creo que hay que sacarlos todos. Es decir, lo que ha pasado con el Sáhara, es decir, por poner un ejemplo que también es importante para España, pues habría que sacarlo. Es decir, lo de los atentados también habrá que sacarlos. Es decir, una multitud de casos que yo creo que es importante de que los ciudadanos lo sepamos. Y también pienso que hay que sacarlo y hay que hacerlo bajo una ley demócrata, no una ley de la época franquista. Y curiosamente ha habido 2 opciones, una concretamente lleva ya más de un año guardada en el cajón, de que se iba a debatir y a aprobar en el Parlamento, y no se saca, y sin embargo se sacan documentos oficiales. Yo me temo muy mucho de que, aparte de que es un tema que prácticamente se sabe todo, se ha aprovechado un oportunismo político. Bueno, pues al mismo tiempo, mientras que hablamos de esto, no comentamos otras cosas. Antonio, punto de vista. A ver, lo que dice Martín, es decir, sí, es decir, madurez de la sociedad y la de democracia es sacar y decir la verdad a los ciudadanos, estamos completamente de acuerdo. Y también que la van a politizar, pero es que esto es algo natural. El político lo que hace es politizarlo todo lo que pueda. Pues lo estamos viendo en Estados Unidos, Donald Trump, que si ahora saca el caso Einstein, que si no sé qué, que si ahora me voy con Irán para que no se vea lo otro. Es decir, ¿qué es lo predecible por parte de un político? Pues que pueda utilizar todo aquello que pueda para hacer su estrategia, dentro siempre de la legalidad, estamos hablando. Entonces, que la sociedad debe de ser madura, se debe de comportar, y la propia democracia, y debe de ver la verdad y a partir de ahí pues tomarla con toda naturalidad y analizarla, y que la historia lo analice y lo ponga, por supuesto, y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. ¿Que lo van a politizar los políticos? Seguro. Sí, eso es que es, y totalmente de acuerdo. Es decir, al final los propios militares eran los que estaban sufriendo. No justificamos evidentemente el 23F, pero tenía que ser una situación muy complicada cuando creo que no sé si se asesinaba, no voy a decir el dato porque me lo inventaría, pero creo que fue una época terrorífica. Fueron de los años del plomo, Sí. en los finales de los 70, primeros 80. Era aquello una sangría constante. Vamos a pasar, si me permitís, de página. Sí, a la ETA le hubiera interesado que hubiera triunfado el golpe de Estado. Eso lo dijo precisamente un dirigente de ETA, ¿no? Es decir, el golpe de Estado, aunque hubiera ido contra ellos de una manera terrible los militares, pero eso legitimaba la lucha armada y demás. Es decir, que sigo diciendo que me parece escandaloso la situación esta que es enfática que pone Bildu sobre, pero fíjate sobre el tema. Y perdona que quiero dar, fíjate qué madurez por parte de la sociedad, que oye, sacadlo y de forma natural vamos a tratarlo y seguimos a nuestro día a día. Entonces también yo creo que al final habla de la madurez de la democracia española y de los propios ciudadanos, ¿no? A lo mejor los que menos es Bildu, que tiene que intentar, pero fíjate el resto de la sociedad, sea de un color o otro, con toda naturalidad. De todas formas, yo pienso que de este tema yo creo que se sabe prácticamente todo. Si no va a haber una gran novedad de que nos descoloque, digamos. Efectivamente, no creo que va a descolocar. En casi medio siglo hubiese dado tiempo. Si hay algún tema gordo oculto, ese tema gordo se habría investigado y habría salido. Por su dimensión tendría afectados que lo hubieran sacado en este tiempo. Bien, seguimos hablando de política. Hay movimientos a la izquierda del Partido Socialista. Por un lado, en menos de una semana, con 3 días de diferencia, se lanzó o se presentó en la Sala Galilei de Madrid la operación
impulsada por Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, junto con un parlamentario autonómico de Madrid, de Más Madrid, para intentar aglutinar en torno a una sigla única, pues todos los movimientos territoriales y nacionales a la izquierda del Partido Socialista, concurrir de manera conjunta con el objetivo de frenar, contrarrestar el avance en plan apisonadora, diríamos, de Vox. Simultáneamente o coincidiendo, pues se lanza la refundación del movimiento Sumar. Ya Yolanda Díaz, en el día que grabamos este programa, esta tertulia, ya ha dicho que da un paso al lado, que no va a ser la próxima candidata, pero en las próximas elecciones generales de Sumar, pero que seguirá siendo parte importante como vicepresidenta del actual gobierno de la nación. La presentación o el anticipar la refundación de Sumar, pues ha sido una maniobra para neutralizar la operación Rufián, llamada así. ¿Con qué cuenta Sumar? Bueno, Sumar era en 2023, en las elecciones del 23 de julio de 2023, aglutinó a 15 siglas distintas. Hoy cuenta consigo mismo y con una serie de siglas amparadas por el paraguas, la plataforma que creó la propia Yolanda Díaz, y cuenta con Más Madrid, cuenta con Izquierda Unida y con Los Comunes. No cuenta con Podemos. El objetivo es común. Coinciden tanto Rufián como Sumar, como colectivo, como decíamos, frenar y contrarrestar el avance de Vox provincia a provincia. Reiniciar quien consideréis. Pues vamos a ver, por seguir un poco la línea que tú estabas marcando, yo creo que es una cosa lógica lo que hay para la izquierda si quiere ganar. Es decir, si no se hace esto, si a la izquierda del PSOE no se construye lo que llaman el bloque histórico, ¿no? Es decir, un solo partido, de acuerdo al sistema electoral que tenemos en España, yo creo que no hay partido, es evidente. Es decir, si la situación actual es la que se proyecta en las próximas elecciones, con la división de la izquierda tal como está ahora, para mí no tiene ningún interés las elecciones. Todos sabemos que va a ganar el Partido Popular con el apoyo de Vox. Si las cosas se quedan como están ahora, digamos que no hay partido, sencillamente es un protocolo más, el ir a votar y demás, y por si acaso hay que ir a votar, pero la cosa está como muy clara, ¿no? Las encuestas dan una mayoría súper absoluta a la suma de PP-PSOE. Entonces, a la suma de PP y PSOE, no está mal lo que... Esa confusión tiene su lógica. Eso sube a Vox. Tendría su lógica, ¿no? PP-Vox, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy, Rufián, que obviamente no hace más que lo que le manda Junqueras, ellos consideran una cosa... Creo que no, Yo creo que esto viene de Pedro Sánchez. Bueno, es mi opinión. Es decir, el nacionalismo vasco y catalán se dan cuenta que... Bueno, pasa un poco como en la Segunda República. El nacionalismo catalán y vasco no les interesa lanzarse contra el nacionalismo español, combatir al nacionalismo español no les interesa, sino sencillamente unirse a la izquierda no nacionalista. Obviamente, si uno hace cuentas, si al final la izquierda que está a la izquierda del PSOE tiene una única sigla, y proyecta los resultados de hoy en las encuestas a las elecciones, se da cuenta que sigue ganando el grupo, la coalición, que no es una coalición, la Unión PP, el bloque de derechas, que esto del bloque también habría que hablar. El concepto de bloque en política es muy peligroso, porque nos retrotrae a cosas curiosas, el bloque agrario, Entonces, quedaría solo a 3 diputados, es decir, seguiría venciendo la unión, la suma de diputados del PP y de Vox, seguirían venciendo, pero solo por 3 diputados. Entonces, ya termino. Entonces hay partido, porque sabemos lo que es una campaña electoral, una precampaña y demás. Cuando yo estoy a 3 diputados del poder, Sánchez puede tener esperanzas de continuar, pero obviamente si estoy a 27 diputados del poder, pues la verdad es que es lo que hay ahora,
Entonces, yo pienso que es una necesidad electoral. Y disculpa, Fernando. No, sí, yo simplemente iba a decir que en política la suma de dos grupos no va a dar el montante de los dos grupos individual. Es decir, eso es un gran error. Es decir, si aquí se juntan tres grupos pequeñitos, eso no significa que la suma de los tres grupos pequeñitos, cuando se unen, va a ser 1 más 1 más 1. No, eso es un error grande. Es una sinergia, pero en negativo. En negativo. Es decir, porque yo puedo coincidir, por poner un ejemplo, con Compromís, pero yo no me interesa nada de lo que dicen los republicanos, por poner un ejemplo. Y eso me puede traer todavía un rechazo mayor. Es decir, que no está claro ese tema. Y el tema claro de la gran pérdida del voto de la izquierda es porque el PSOE lo está haciendo mal. Y es un castigo al PSOE, no es un castigo al resto de grupos, es un castigo al PSOE. Y la gente del PSOE se abstiene. La gente del PSOE no va a votar a Compromís, a Podemos, a Esquerra o a quien sea. Es decir, que ese análisis lo hacen las encuestas porque hoy últimamente las encuestas vienen muy sesgadas y muy indicadas. Pero la realidad luego va a dar otra cosa con plena seguridad. Y si gana el bloque de derechas, o el bloque centro-derecha, si gana es porque la población quiere un cambio. Es decir, y cuando la población quiere un cambio va a dar lo mismo, la unidad de muchas siglas o la no unidad de muchas siglas. Y eso se va a ver. ¿Cuál es el problema bajo mi punto de vista? Que hay muchos grupos que están luchando por la supervivencia, que es otra cosa distinta. El luchar por la supervivencia, porque estamos hablando de cuartos, si desaparece un grupo, es que desaparece cuartos. Y hay mucha gente que desaparece del mapa laboral político. Y eso, en fin, a mucha gente le duele. Sin embargo, si saca un diputado, pues respira. Que no es cuestión de gobernar. Saca un diputado y empieza a respirar. Esa es la cuestión más fundamental, que si le van a dar el apoyo al PSOE. Porque lo que están haciendo no es decir, vamos a hacer un grupo a la izquierda del PSOE para gobernar, no. Están haciendo un grupo porque saben que no van a gobernar. Tenemos pocos minutos, Fernando. Yo, a diferencia, una cosa comparto con Martín y otra estoy una a favor y otra en contra, y estamos ahí un poco mezclados. Yo creo que, fíjate, esto precisamente pues es una estrategia elaborada, y lo que nos está diciendo es que Pedro Sánchez se va a presentar en las próximas elecciones, tiene la intención, y está empezando a marcar su estrategia. Lo que está haciendo el PSOE, o lo que estamos viendo, es que está perdiendo el centro de la izquierda. El centro izquierda lo ha perdido actualmente, ¿no? Lo vemos en las elecciones de Aragón y Extremadura, como en Aragón, tengo aquí, que ha pasado 4 diputados, los ha pasado a Vox directamente, y en Extremadura le ha pasado 6 a Vox, ¿no? Entonces ha perdido el centro izquierda. La izquierda radical, la extrema izquierda no se ha ido a Vox, ¿no? Se ha ido al centro izquierda. Entonces yo creo que por un lado Pedro Sánchez va a intentar quitarle voto o sea, va a radicalizar el discurso para robarle voto a la extrema izquierda. Y ahí, ¿qué es lo que sucede con lo que queda, con el que no le va a votar? Y ahí es donde está la jugada, que sí estoy de acuerdo, que va a intentar aglutinarlos con todo el tema de los nacionalistas, con un tema de miedo a viene Vox, viene el PP, ¿no? Yo el otro día... Es que Vox yo creo que es la clave que está utilizando la izquierda como espantajo ante que estas elecciones no es porque, claro, si la izquierda dijera va a ganar el PP, no pasa nada, porque el PP ha ganado 2 veces, se han mantenido las libertades, todos los derechos, no ha habido ningún problema. Pero claro, va a ser el PP con Vox. Ese miedo ha dejado de existir. Esperemos, pero no lo está Fernando. Siguen jugando a eso. Sí, pero ese miedo deja de existir. ¿Os acordáis que hubo un miedo, yo creo que atroz? Porque la mayoría de votantes de España son los pensionistas. ¿Y os acordáis el miedo que hacen unas campañas electorales? Dijeron, si gobierna el PP, poco menos que desaparecen las pensiones. Aquello fue terrorífico. Sí, sí. Fue terrorífico. Gobernó el PP y no han desaparecido las elecciones. De hecho, hay ayuntamientos, ha habido comunidades autónomas en las que ha gobernado PP con Vox y no se ha destruido la comunidad autónoma, no ha desaparecido, siguen viviendo los ciudadanos, no se ha roto nada. Es decir, ese miedo se ha roto. Y si luego se mira alrededor de lo que está ocurriendo en el mundo, la gente joven quiere un cambio porque con lo que tenemos en la actualidad a nivel global no está conforme y está viendo que no le está solucionando su modo de vida. Y eso, ¿a qué se arriesgan? A tener una nueva forma de gobernar o una nueva forma ideológica. Y eso trae como consigo la derecha y la ultraderecha. En algunos casos nos gustará más o menos, pero es la realidad. Y eso te hace como cambio radical de ejercer el voto. Y es lo que, a mi entender, está ocurriendo. El PSOE tiene una huida hacia adelante, pero el PSOE ya no va a recoger nada. Si la gran pérdida de la izquierda la tiene el PSOE,
por mucho que quiera. Pero mira, si yo el otro día lo estuve consultando en internet, si juntamos a Sumar, a Esquerra Republicana, a EH Bildu, a Junts, tú verás lo que tendrá que ver Junts con eso. Claro, ninguno. Es imposible. No, Junts no se sumaría a ese bloque. No se suma. No tiene por qué. Ojo, sería el gran damnificado. Si lo juntas pero si lo juntas a todos en un bloque. Pero eso es un gesto imposible. Eso es imposible. No, pero la idea es que no gobierne PP y Vox. Sí, vamos a partir de la idea de que no gobiernen estos. Que no se gobierne con vos, no se gobierne con Entonces, vos. ese bloque, estamos hablando a la izquierda del sí, PSOE, pero la idea sería, pero ya no es un tema de políticas de izquierda, ya es un tema de que no entren los otros. Estaríamos hablando, ojo, de entre el 17 y el 18% de los votos, de entre 50 y 52 escaños. Sería la tercera fuerza en el Congreso. ¿Cuál estás hablando? ¿La izquierda de la izquierda? El aglutinado ese de... Vamos a ver. Si los cuatro, el BNG, o sea, Sumar, Podemos... Si lo juntas a todos, la tercera fuerza. Y Esquerra Republicana, si sumamos esos cuatro, no llegarían le faltarían 3 diputados para ser la tercera, o sea, ganaría Vox como tercera, pero bien es verdad que habría partido, quiere decir que podría tener, a ver, con la lucha contra lo de la ultraderecha y demás. Pero es que la jugada es que el PSOE es el segundo y juntarse con el tercero, con una coalición de tercero, creo que para ganar. Os estáis haciendo cuentas bastante erróneas. Fernando, vamos a ver, ¿os parece, os parece que reanudes? Sí. Pero después, porque es que si no nos vamos a ir mucho de tiempo y quedan todavía los temas. Vale. Y reiniciamos, me comprometo a reiniciar el programa con este mismo asunto. Y con tu brevedad ya enlazamos con el tercer tema, que no es moco de pavo, y admítame la expresión tan manchega como Valdepeñera. No se vayan, volvemos en muy pocos minutos. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Estamos hablando de lo que se está produciendo, estos movimientos que están sucediendo a la izquierda del Partido Socialista en el contexto, en el escenario político nacional, y contamos con Martín Miguel Rubio Esteban, contamos con Fernando Prieto y con Antonio Sánchez. Se había quedado con la palabra en la boca pues dos de los componentes de esta mesa, como son Fernando y Martín Miguel. Brevemente, vamos a ver. Si las encuestas son las que hace el CIS, evidentemente el PSOE y la izquierda gana por goleada. Pero la realidad, si sumamos lo que hay ahora mismo, el PSOE depende de los 7 votos de Junts, quiero recordar, ¿no? Si hacemos las mismas cuentas en las elecciones siguientes... Dependería de un solo voto. ¿Dónde voy? Si hacemos las cuentas y vemos la caída que tiene el PSOE, ya no le harían falta los 7 votos de Junts. Con uno le bastaba. No, y seguiría toda la izquierda unida. Es decir, si ahora mismo juntamos todo el arco parlamentario, tenemos que para que gobierne el PSOE en la actualidad necesita a Junts y al PNV. En las elecciones siguientes estamos diciendo que el PNV, si se aglutina, y Junts va a sacar menos, porque va a sacar más toda la izquierda y no lo va a necesitar esos dos para gobernar. Es decir, que las cuentas, si las hacemos como queramos, siempre va a depender, en el mejor caso de todos, aunque se aglutine toda la izquierda, de 2 partidos de derecha y uno de ellos de ultra, que es el PNV. O sea, las cosas hay que decirlas como son. Pero el PNV le está dando actualmente a Sí, pero que ya no vale por la izquierda. Te estoy diciendo porque tiene Junts, que es de derecha, y el PNV, que es de derechas. Yo creo que Y termino. Si eso es así, estaríamos en la misma situación. Daría lo mismo que el PP subiese 5 puntos y Vox subiese 8 puntos. Si eso es así, sería imposible que la unión de la izquierda, todas las izquierdas, incluido estos dos que son de derecha, sacasen. Porque, vuelvo a decir lo de antes, cuando PSOE pierde es porque tiene abstención. Y la unión de los pequeños partidos de la abstención del PSOE no se van a ir a esos pequeños partidos. Es casi imposible. Y termino. Si es que es un dato más. Cataluña y el País Vasco son fundamentales para el PSOE en este caso. Y si hacen eso, posiblemente se fortalezca todavía más el PNV y Junts.
Bueno, yo creo que, de alguna manera, estas elecciones también dependen un poco de la decisión, la determinación que tome el PP, que parece ser que lo ha tomado. Es decir, el otro día en El País se hablaba claramente de que, bueno, no todos los sectores del PP, sobre todo los sectores demócrata cristianos, claro, que sería la parte más izquierdista. No te creas, no te creas. Yo conozco a bastantes diputados demócrata cristianos. Sí, yo también, empecé con ellos. Pues vamos a ver, la idea es la siguiente: no todo en el mundo del PP está de acuerdo con gobernar con Vox, con apoyar a Vox, porque pasa una cosa. Fernando ha dicho que el centro izquierda, el PSOE lo tiene perdido, el centro izquierda lo tiene perdido, pero ese centro izquierda lo tiene perdido seguro si el PP toma la decisión de gobernar, de intentar gobernar solo, de dejar claro que quiere gobernar solo. No le llega, pero es que el problema está en que también puede perder el espantajo de Vox, que obviamente yo tampoco creo en el espantajo de Vox, pero obviamente la izquierda y todo lo que representa la izquierda, pues ven Vox pues el final de la democracia, de las autonomías, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí tiene una situación difícil el Partido Popular. Yo creo que se ha adelantado el Partido Popular en decir más o menos que va a gobernar con Vox. Creo que tenía que haber sido un acuerdo postelectoral, porque es posible que ante el miedo generado artificialmente por la izquierda aumente el apoyo a Sánchez del centro izquierda. Hay un tema, sí. Hay un tema que el PP, si lo juega bien, bajo mi punto de vista, si quiere gobernar con Vox, tiene que decirlo ya y tratar de llegar a los acuerdos en las comunidades autónomas donde le hace falta. Y si eso es así, queda año y medio para las elecciones, demostraría de que Vox, en su caso, si lo hace bien, no es tan ogro, o si es un ogro, también se demostraría. Y eso reforzaría lo que son las elecciones generales. Y si tiene claro de que no quiere con Vox, debe de romper y decir, si ustedes no llegan a un acuerdo porque estas son mis condiciones, porque saca mayoría, como ocurre en Extremadura y en Aragón, yo entraría en repetición electoral. Yo creo que son las dos opciones. Antonio, y de ahí se quitaría gran parte de los miedos. Tu intervención, y cerramos este tema para pasar al siguiente, que creo que te interesa bastante. Bueno, yo creo que todavía queda mucho para finalizar. Yo creo que todavía queda mucho de aquí a las elecciones generales. Creo que vamos a ver muchas cosas, y luego con respecto al PP y Vox, yo creo que están jugando una partida de póker, y yo creo que están a ver que no perder. No sé bien realmente por dónde van a salir, pero realmente hay que esperarse todavía vamos a ver las de Castilla y León. Cuando pase la de Castilla y León veremos qué tipo de acuerdos llegan, porque evidentemente si no llegan a un acuerdo va a ser una decepción por parte de los dos, por supuesto, para el votante de la derecha. O sea, si no llegan a un acuerdo y no se entienden los dos, ¿no?, el votante de derechas va a estar huérfano. Bien, tercer asunto de esta tertulia semanal. Tenemos que volver a hablar, no es la primera vez ni será la última, de vivienda. Si nos remontamos a 2 legislaturas al menos en los últimos 8 años y hubiésemos preguntado en 2017 o 2018 a la población cuál es su orden de prioridades en cuanto a los grandes problemas del país, seguramente que el de la vivienda no estaría entre los primeros, entre los 5 primeros, vamos a decir, y hoy sí que está en primera línea de interés, de inquietud y de preocupación, sobre todo en los sectores más jóvenes de nuestra población, porque falta oferta, tanto en propiedad como en alquiler. Hoy se paga el alquiler de una habitación en un modesto piso, lo que hace años se pagaba por el piso entero. Echan de menos medidas contundentes que hagan valer ese principio constitucional, ese principio rector de la política económica y social, para facilitar el acceso de la vivienda, a la primera vivienda, al menos, de los segmentos medios y bajos de la población. ¿Qué no están haciendo los poderes competentes, el Estado central y los gobiernos autonómicos? Tengo que empezar por preguntarle al técnico, en este caso al empresario inmobiliario, si cree que intervenir el mercado directamente sería con medidas, vamos a decir, consensuadas y ponderadas, si sería una fórmula deseable o si fallaría en cualquiera de los casos
cualquier tipo de intervencionismo de lo público en un sector tan privado tan estratégico como la vivienda. Bueno, el sector ya está intervenido porque realmente la ley de arrendamientos urbanos marca unas líneas muy duras de cara a la protección del arrendatario con respecto al arrendador, le genera una gran inseguridad jurídica al arrendador y eso es lo que ha generado, entre otras cosas, estamos hablando del problema del alquiler, porque luego podríamos ir en el caso de la vivienda al problema de la compra, ¿no? Que hay, pero vamos, con respecto al problema del alquiler, esas medidas restrictivas ya existen. Es más, por ejemplo, la actualización ya no va con respecto al IPC, ya no te deja la ley, ya es un índice que se inventa porque sí Sí, pero en los contratos nuevos... No, pero para los contratos nuevos ya no se puede utilizar el IPC, es un índice inferior al IPC, o por ejemplo las prórrogas contractuales ya han pasado mínimo 5 años. Los lanzamientos de los inquilinos que no te pagan se están yendo de entre año y medio y 2 años por cómo está la justicia. Es decir, ahora mismo... O a 5 y a 6. O a 5 a 6. Entonces, la inseguridad jurídica, la sobreprotección en este caso del arrendatario con respecto al arrendador, ha sido y es el gran problema. Y no nos olvidemos, es decir, esto es un tema que no se quiere solucionar porque en España todos los poderes políticos, todas las administraciones, da igual que sea una u otra, prefieren y quieren que haya un régimen de compra en detrimento de un régimen de alquiler. Podemos entrar a valorar por qué, pero esto es así, es decir, y no se quiere valorar por los impuestos que se cobran, porque la estabilidad política que da un régimen de compra en un país frente a un régimen de alquiler. Podemos entrar a valorar todo ese tema. Entonces, no se va a abordar el tema del control o la sobreprotección del arrendatario está generando lo contrario, porque dime qué medidas más hace falta poner para más protección, que le dejemos pasar a una persona y no pague y no pase. O sea, no es la salida y no es la solución al problema de la vivienda, porque así llevamos años. Y es más, la última ley que se sacó de arrendamientos urbanos en 2023, lo único que ha hecho ha sido incentivar. Esta última ley viene de un gobierno socialista y de Podemos, entonces no lo ha solucionado, lo ha acuciado, ¿no? Entonces, ¿que queremos más intervencionismo? Pero está clarísimo que lo que va a hacer es incidir en el problema, no lo va a solucionar. No, la intervención, bajo mi punto de vista, lo que está haciendo es colapsar todavía más. Es decir, yo creo que hay que dejarlo un poco bastante más libre el mercado. Ahora bien, lo mismo que la administración hace carreteras, hace ferrocarriles, hace multitud de cosas, lo que tiene que hacer son viviendas. En el momento que la administración pusiese viviendas de alquiler en el mercado, posiblemente, no estoy plenamente convencido, de que el valor baja. Y sobre todo lo que hay que hacer es darle seguridad jurídica que no la tiene al propietario de la vivienda. En el momento que tú le des seguridad jurídica al propietario de la vivienda, gran parte del problema se puede evitar. Porque ponemos un ejemplo, y Antonio lo conocerá mucho mejor que yo. En Valdepeñas hay cantidad de viviendas vacías y no se ponen de alquiler por el problema que puede haber de inseguridad jurídica si se te mete un inquilino y a los 3 meses no te paga. Me vas a permitir, te voy a dar el dato porque lo estoy mirando otro día. Ahora mismo nos metemos en cualquier portal inmobiliario y aproximadamente en Valdepeñas estamos hablando de que nosotros tenemos un parque inmobiliario de unos 17.000 inmuebles. Si metemos en internet hay como 30-35 viviendas en alquiler, que la mayoría son mentiras, que es para captar clientes, seamos también serios. Pero aproximadamente entre el 8 y el 10% de los inmuebles en Valdepeñas están a la venta. ¿Por qué un propietario no quiere alquilar mientras está a la venta? ¿Sabes? Es sencillo. Pero estás perdiendo dinero. Pues porque prefiero perder dinero, pero tengo tanto miedo a lo que pueda entrar... Ese es el gran que problema. Prefiero perder dinero. Entonces, esa es la inseguridad jurídica. Mira, comentabas otra cosa ahí, perdona, decías para que veas. Dice, la administración tiene que hacer. Totalmente de acuerdo. Presupuesto de Castilla-La Mancha para inversión real en vivienda en el año 2024. Entre 250 y 350 millones. De un presupuesto de casi 13.000 millones... Estamos hablando de un 2,3%. Si es uno de los mayores problemas de la sociedad, se le dedica un 2% del presupuesto, que además Castilla-La Mancha, en este caso las comunidades, tienen las competencias. Sí. O sea, tienen las competencias y le dedican un 2% a un problema real de la sociedad. Pues te dice que algo está fallando. Pero, por ejemplo, en cierto modo no son las competencias principales, pero un ayuntamiento también puede hacer. Por ejemplo, sabéis que el ayuntamiento... El suelo. Bueno, pero también, por ejemplo, cuando hay una urbanización de un suelo, el propietario tiene que ceder entre el 10 y el 15%
al ayuntamiento. Y por ejemplo, no solamente ceder el suelo, puede ceder aparte del suelo y vender derechos, con lo que, por ejemplo, podría abaratar la vivienda. ¿Cuál es el presupuesto de Valdepeñas, que me da igual que sea Valdepeñas, que sea cualquier otra población, a la vivienda? 0. Es un problema real, por 0 euros. Entonces, claro, estamos hablando de que es un problema, Hay pero una no cesión de terrenos importante en la zona de Nuevo Valdepeñas, en la zona del Ángel, cedido a Jicamán, la gestión de infraestructuras de Castilla-La Mancha, para promover viviendas en el régimen que la Junta elija. Si el problema, Julián, es sí, que... pero si es que El suelo está cedido. sí, Eso pero, es presupuesto cero, pero presupuesto en espacio real. pero hay que darle a hacer vivienda al que sabe hacer vivienda y una administración sabrá hacer otras cosas, pero no sabe construir. Sí, pero hay un problema. Sabe hacer viviendas que se ocupan de inmediato y luego no las paga nadie. Claro, Nos queda sin intervenir, Martín. Yo quisiera, vamos a hacer, empezar un poco la casa desde arriba, de alguna manera la falta de vivienda yo creo que responde a una tendencia más general, que es el empobrecimiento de la sociedad española en todos los niveles. Los jóvenes, ya se ha dicho desde hace como 10 años, los jóvenes viven peor que sus padres. Es decir, nosotros, mis abuelos, vivían en una casa peor que la que vivieron mis padres, después de la posguerra. Yo vivo en una casa mejor que en la que vivían mis padres y ya no sé mi hija en qué casa vivirá. Quiero decir que es tendencia. Y luego hay otra cosa, es decir, está dentro de la tendencia de es decir, vamos para atrás, o por lo menos los jóvenes de hoy viven bastante peor que cuando yo acabé la carrera, bastante peor. Y la relación de lo que me pagaba a mí el Estado en relación con los precios que bebía entonces era mucho mayor que lo que pagan ahora. Entonces vamos a esto hay que decirlo también. Y luego hay una cosa que a mí me parece de una demagogia tremenda, que es el tema de la vulnerabilidad. Yo soy absolutamente sensible a la familia que ha tenido un desastre de tipo económico, hay 3 niños y no pueden pagar el alquiler o no pueden pagar la hipoteca. Entonces es evidente que tú no los puedes tirar a la calle. Es decir, por lo menos desde mi posición de pensamiento ético me parece una brutalidad que, hombre, no podemos nosotros vivir y ser felices pisando las lágrimas y las tristezas de los que no llegan tal. Pero también es verdad que no es responsable de eso el casero ni el promotor de la vivienda. Entonces, de alguna manera, a mí me parece muy sencillo por parte de la administración, es decir, a mí me parece muy bien, es la administración quien debería pagar al casero o al banco la hipoteca que este señor o no puede ir pagando la hipoteca o no puede pagar el alquiler. Quiere decir que el Estado, desde un punto de vista en una sociedad social y de derecho, por supuesto la responsabilidad del ciudadano está ahí, el Estado debería tener unos presupuestos, un capítulo en los presupuestos para prevenir este tipo de cosas. A mí me parece tremendamente fariseo por parte de la izquierda que un pequeño rentista que ha conseguido tener su segunda vivienda después de mucho esfuerzo y sacrificio, pues de alguna manera no solo la pierda porque hay alguien que no le quiera pagar, y etcétera, etcétera. También es verdad que determinados sectores de la derecha y del capitalismo están de alguna manera convirtiendo esto en una burbuja muy tremenda y demás, porque yo no sé, yo conozco un caso de un señor, que no quiero dar el nombre en Valdepeñas, que cogió una enfermedad y acabó muriendo, y yo creo que fue una cuestión que somatizó, porque precisamente alguien no quería salir de su casa y no le pagaba el alquiler. Esto también es verdad que se está exagerando y se está hipertrofiando. Yo no sé el porcentaje de gente que no paga, lo podrás saber tú, pero seguramente es muy pequeñísimo. Pero al que le toca, le ha tocado. Al que le toca, le ha tocado, pero tampoco se puede, querido Julián, convertir en regla lo que una minoría... Fíjate si tiene que empezar a ser ya latente en la sociedad. No manejo porcentajes de eso, no voy a engañar. Pero fíjate si ya tiene que ser, porque ahora mismo ya los portales... El miedo es tremendo, ya nadie en alquila, los portales claro, inmobiliarios, si cualquier ciudadano se mete en cualquier portal inmobiliario, en Idealista, en Fotocasa, ya puedes hacer búsqueda de vivienda con la pestaña de ocupada o inquilino que no paga, como diciendo que la tengo ocupada, me la puedes negociar, porque lo que quiero es quitármela y quitármelo todo. O sea, cuando algo es residual, no se comunica, entonces no se normaliza.
cuando empieza a normalizarse y empieza a comunicarse y a comercializarse un inmueble diciendo, como se dice en la jerga, perdonadme, tiene bicho. Tiene bicho, tiene bicho. Cuando ya decimos, oye, que me lo quiero quitar del medio con lo que hay adentro, que pido 10, dame 5 y nos quitamos. Entonces, ya es que esa normalidad ya dice que sí hay un problema. Y luego, perdona que dice, la vulnerabilidad efectivamente existe. Pero cuando es el ciudadano de a pie el que tiene que hacer frente a ello y no es el Estado, es porque el Estado ha fracasado. Es decir, Muy bien, cuando hay una catástrofe, y no queremos nombrar ninguna, y es el ciudadano de pie el que tiene que ir a recoger a las personas, a darles de comer, mantas o lo que sea, y no llega el Estado, llega antes el ciudadano que el Estado, es porque el Estado ha fracasado. Y eso es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que reclamarles a la administración. Que no puede sufrir el tema de la vulnerabilidad un ciudadano que... Es decir, que eso es evidente. De ahí, de lo que está viviendo, el cambio político que está pidiendo la sociedad, porque no hay respuesta a los problemas que se tiene. Y la gente quiere algo distinto para ver si se soluciona ese problema. Porque lo de la vivienda no es cierto en las zonas tensionadas y ocurre en Barcelona, de que no se sube. Es mentira. Mi hija vive en Barcelona y le suben todos los años. Zona tensionada. O sea, que dicen, no va a subir el tema, se lo suben. Y se lo suben. Eso lo suben. Es decir, que cuentan, es que en Barcelona el tema en Cataluña. Mentira. Ha subido más porque tiene más control los precios. Y cada vez más problemas todavía de pisos. En definitiva, pienso que la administración tiene que dar respuesta a sus problemas y no pasar el problema a los ciudadanos. Y aquí el problema que tenemos es que tenemos que solucionar los ciudadanos los problemas que tiene la administración. Para que se haga y ya, si me permitís, brevísimo, sí, que son para que se hagan la idea a los ciudadanos de cuántas viviendas vacías hay en España, según el boletín anual del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que tiene nombres muy raros de esto, bueno, los que controlan las viviendas en el gobierno, hay casi 4 millones de viviendas vacías en España, casi 4 millones. Es decir, hay viviendas vacías, pero hay miedo, hace que no los metas en el mercado, propietario, y además todos conocemos, seguro que todos los que estamos aquí conocemos personas que no les sobra el dinero, tienen alguna propiedad que le han heredado. La han heredado 2 hermanos, 3 hermanos, y dice, bueno, mientras que la vendemos, dice, bueno, pues alquílala. No, porque a ver si vamos a tener un problema, somos personas mayores, no queremos meternos en follones, entonces hay mucho miedo y cada vez más. Permíteme que zanje este interesante tema antes de pasar al último, que no lo es menos, con un dato que creo que incita a la reflexión. España tiene 504.000 kilómetros cuadrados. El 90% de los 47 millones de españoles vivimos en el 3% de los 504.000 kilómetros cuadrados. Eso precisamente en el 3%. Tiene que ver con la vivienda también, porque efectivamente lo que tú estás diciendo, la concentración de gente, el hacinamiento en sitios tal, eso no va a ser nuestro bueno. Eso quiere decir que la revolución industrial no ha terminado en España. Es decir, la revolución industrial que comenzó hace más de 150 años en este país, en otros antes, no ha terminado. Y el hecho de que la gente se siga saliendo del campo y se siga desertizando grandes, o sea, hay desiertos humanos en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, incluso en Andalucía. Eso se debe a que la revolución industrial no ha terminado. Esto entronca con lo que vamos a ya con la cuarta. Esto es como la yo que vivía hasta los 26 años en Madrid y cada cierto tiempo tengo que ir a Madrid a trabajar. Qué a gusto vivimos aquí. ¿Cuánta gente hay allí? Yo no sé cuánto, cada día hay más. Así que también lleva razón, pero que las zonas que no tenemos tanta población, también vivimos muy bien. Media. Pero si nos vamos fuera media pequeña, pero si nos vamos fuera de la amable, pero dentro de Ciudad Real, 100.000 habitantes, dentro de la provincia de Ciudad Real, de las poblaciones grandes. Si salimos de aquí, nos vamos a poblaciones de 3.000, de 2.000, de 1.000 y miramos el futuro de eso, vamos a ver la proyección hasta cuándo. Bien, lo dejamos ahí. Vamos, les remito a ustedes, los que nos siguen desde el principio de este programa, al tema inicial que yo les adelantaba que trataríamos en la recta final del programa, que ya hemos llegado. Y es esa cita, ese foro no recuerdo el mismo, el sustantivo es el Consejo Europeo de las Regiones, el Consejo Europeo de las Regiones. El comité es la palabra, el Comité Europeo de las Regiones, que está representado nuestra región, Castilla-La Mancha, en las personas del presidente Emiliano García Paje y del vicepresidente segundo José Manuel Caballero. Ambos dos se han traído
para este viernes 27 de febrero a Valdepeñas, en concreto a un espacio privado, a la antigua bodega Los Llanos, una jornada en la cual va a tomar parte el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar con técnicos y representantes institucionales a los distintos niveles el gravísimo problema de la falta de relevo generacional en el sector primario, en la agricultura y la ganadería. Vamos a ver a continuación un extracto de una rueda de prensa que dio el pasado lunes en Valdepeñas, José Manuel Caballero, que es, como les acabo de decir, el vicepresidente segundo de la Junta, porque traduce a datos lo que significa en el contexto de la Unión Europea el envejecimiento de la población agrícola. Solo les adelanto uno de esos datos. Solo el 12% de los agricultores europeos tienen menos de 40 años. Mucho me parece. Vamos a ver lo que decía José Manuel Caballero. Los datos son realmente llamativos, es menos del 12% los agricultores que se dedican a sus explotaciones en los países de la Unión Europea y que tienen menos de 40 años, mientras que es superior al 57%, rozando el 60%, los agricultores que tienen, y agricultoras, superior a los 55 años, una cifra que se acerca al 60%. Y han hecho una propuesta que en principio hace un buen análisis de cuál es el problema que tenemos en relación con el relevo generacional y hace propuestas positivas de cómo hay que superar esos problemas para lograr la incorporación de jóvenes que resulte atractivo al sector joven, especialmente también a las mujeres, el mundo rural y el mundo agrario y ganadero, pero luego fallan en los presupuestos. Que Valdepeñas se va a convertir, y no es exagerado, es cierto, en el epicentro europeo de la discusión en torno al relevo generacional en el sector agrario y ganadero, en el mundo rural. En ese Comité Europeo de las Regiones se le ha asignado al Gobierno de Castilla-La Mancha que elabore y emita un dictamen sobre medidas que ya se han aplicado en Castilla-La Mancha con éxito para contener, al menos no para doblegar, pero sí para contener esa evolución que se antoja bastante imparable. Y, bueno, el conjunto de medidas articuladas desde Castilla-La Mancha, con una inversión en distintas líneas de ayuda, de incentivos a la incorporación a la actividad agraria, de 225 millones de euros en los últimos 10 años, ha servido para que, de manera determinante o de manera como un pequeño estímulo, 5.300 hombres y mujeres jóvenes se hayan incorporado a la agricultura en nuestra comunidad autónoma. Pero el objetivo es que antes de 2040 ese 12% que en Castilla-La Mancha también es de agricultores menores de 40 años, solo un 12% y llegan a ser el 25% del total. O sea, que se duplique la población, digamos joven, se entendemos por jóvenes menores de 40 años. Yo le tengo que decir, en este caso, pues a otro técnico en la materia, a Fernando Prieto, agricultor, este problema de la incorporación de la savia nueva al sector agrícola y ganadero, no solo en Castilla-La Mancha, sino en todas las regiones rurales de los 27 países miembros, que son más de 200 regiones rurales, ¿tiene vuelta atrás o esto no lo para nadie? Te lo digo con la cabeza o con el corazón. Díselo a los telespectadores con el respeto que sé que les tienes. Vamos a ver. El tema se soluciona si se puede vivir de. Si no se puede vivir de, tontería todo lo que se está haciendo. Me perdona mucho decirlo. Es decir, aquí no se puede presumir porque se le da a un joven 60, 70, 80 mil euros por incorporación. Porque el análisis que tiene que venir a posteriori, es decir, después de cumplir los 5 años que le obliga la ayuda, ¿van a seguir en el sector o no? Es lo primero que deberían decir. De los 5.000 que se han incorporado a la vuelta de 5 años, ¿cuántos quedan? Claro. ¿Cuántos quedan? Y entonces sabríamos la realidad de si el sector realmente se va incorporando o no. Primera cuestión. Creo que se hacen muchas políticas teóricas, pero no prácticas. Y se hace mucha teoría sobre el tema, pero poca realidad. Si yo soy un viticultor en la zona de Valdepeñas, un joven, y se incorpora porque le dan, vuelvo a decir, la cuantía que sea, ya no hablo de una cifra, pero a la vuelta de 3 años lo que está produciendo no le es rentable, la incorporación cuando le cumpla lo que le han dado lo va a dejar. Entonces lo que hay que analizar es si de lo que se produce en la agricultura se puede vivir. Si no se puede vivir, tontería todo lo que se haga.
por mucha ilusión que se ponga. Yo creo que no solo es el dinero, ¿eh? Sí, al final, Martín, no solo de pan vive el hombre. Sí, sí, pero sin pan no vive. El espíritu campesinista es el espíritu de la tradición, de los valores seculares. Déjame un momento terminar. Por favor. Yo sencillamente quiero decir que el prestigio del espíritu campesinista ya no existe. El agricultor, de alguna manera, atesoraba unos valores, la vida agrícola, atesoraba unos valores que los ha hecho incompatible el globalismo actual. Entonces, hoy un joven educado en una doctrina globalista es absolutamente no prestigia la agricultura. La agricultura está desprestigiada desde hace mucho tiempo, y ser labrador, de hecho, tú tienes varios hijos, yo no sé si alguno de tus hijos es labrador. Uno se dedica, pues un éxito tremendo. Quiero decir, no de la misma manera que yo, pero el espíritu campesinista y los valores que representa la vida del labrador, la labranza, todo este tipo de cultura, es fundamentalmente enemigo del globalismo sorasista. Es decir, el campo va a acabar en manos se va a industrializar y va a acabar en manos del capitalismo más desaforado a nivel internacional. Yo estoy absolutamente convencido, porque la visión del agricultor, la visión sobre la vida del agricultor es incompatible, desgraciadamente, con la sociedad en la que hoy vivimos. No, vamos a ver, Martín, yo para vivir necesito lo mismo que tú, ¿vale? Es que en la sociedad es que no hay que verla por ahí. Claro, pero es que yo sí. Es decir, es que yo tengo que vivir lo mismo que vives tú. Y si no hacemos esa comparación, huelga todo lo demás. Es decir, del romanticismo no se vive. El romanticismo tuvo su época y está muy bien hacer apelaciones a aquella. Pero yo para vivir y para seguir viviendo necesito pan, lo mismo que tú. Y si yo no tengo cuartos para comprar pan, me muero. Y si, para no morirme, o dejo eso o me voy a otro sitio. El romanticismo y aquello vale muy bien para expresarlo. Pero la realidad es que en la sociedad que yo vivo, y no me tengo que ir al siglo pasado ni 3 siglos atrás, en la sociedad en la que yo vivo necesito todo lo que necesita el resto de sociedad. Todo. Y si mi rentabilidad no me la produce la agricultura, no es cuestión de que yo quiera vivir como un verso libre y como un ave libre en el campo, que me gustaría. Pero si no tengo ingresos, no puedo, desgraciadamente. Una cosa lleva a la otra. Se nos queda un asunto desde el que también se puede abordar esta problemática, esta cuestión, y es que un país eminentemente productor de alimentos como es España se puede ver abocado a ser un país eminentemente importador de alimentos y para estar a depender de regiones que nos hagan pasar por su aro, por sus precios y por sus condiciones y por sus tratamientos a los alimentos que nos dan para comer y que nos alimentan. El foro, con todo mi respeto a quien va a venir al foro, yo no quiero el respeto, pero el foro va a ayudar a bajar los costes de cotizaciones sociales, los precios elevados de los fertilizantes, las restricciones que le ponen a la agricultura, los usos de pesticidas que pone la Unión Europea, la trazabilidad, la reducción de emisiones, se lo van a exigir a los productores que sean fuera de la Unión Europea. Este foro va a facilitar, por ejemplo, las explotaciones pequeñas con respecto a las grandes de Estados Unidos y de Brasil, las que hay en la Unión Europea, que son las que hacen que trabajen en inferioridad y consigan lo que está hablando Fernando. ¿Va a conseguir algo de este foro con respecto a esto? ¿Qué es lo que necesita para que sea rentable y la gente pueda vivir de ello? No, pues entonces, con todos mis respetos a quien viene, el foro no sirve para nada. Fernando y Martín Miguel, para ir cerrando. No, yo sencillamente quería decir, obviamente no tengo la información, porque además es un experto Fernando en esto. Yo creo que el modelo del mundo hoy, para bien o para mal, no sé, rompe un poco los valores morales de un país agrícola. Nuestros hijos tienen un sistema, una doctrina distinta y obviamente es incómodo, el vivir de la agricultura hoy. Yo creo que hay gente que vive muy bien de la agricultura, que se lo monta muy bien, pero es incómoda y no tiene prestigio. Es decir, hoy decir que tu padre es un latifundista incluso no da prestigio. Y entonces, bueno, pues de alguna manera
la situación es así, ¿no? Y por otra parte, y menos mal, los pocos grandes agricultores que veo yo aquí en Valdepeñas, curiosamente, todos los que le ayudan a recoger las cosas son inmigrantes. Si no fuera por los inmigrantes, todavía la cosa sería mucho más tremenda, ¿no? Es decir, que el problema es que a los españoles el modelo de la sociedad agrícola y los valores que ella representa, a los cuales yo me adhiero, por supuesto, pues ya no se lleva. Cierre, Fernando. Sí, vamos a ver, vuelvo a decir lo de antes, demasiado teórico este tipo de foros y poco práctico, es decir... ¿Vas a asistir? No estoy invitado y me parece que hay que... No, hay un formulario abierto. Estuve ya en varios de ellos y siempre he dicho lo mismo, es decir, las situaciones agrícolas se arreglan con políticas agrícolas decididas a arreglar la política agrícola. Si no decidimos arreglar la política agrícola, por mucho que hablamos, no se va a hacer. En Europa, y lo estamos viendo, estamos cambiando tornillos por agricultura. Si eso seguimos así, huelga a decir y hacer todo lo que estamos viendo los demás. Si aquí, por vender coches, por vender barcos, por vender lo que queramos, que no es agrícola, tenemos compromiso de traer productos agrícolas, nuestra agricultura no va a valer. Ya no va a ser cuestión de que esté desprestigiado o no, sino que si no es rentable, no lo hacemos, no estamos. Cualquier otro trabajo que te dé para poder vivir, lo tomarás. En esto no, más si partimos de la base que para ser agricultor necesitas tierras, pues más complicado todavía. Es decir, yo creo que hace falta hacer políticas decididas, no intercambios. Por cierto, el PP tuvo buenos ministros de Agricultura, todo hay que decirlo. Y ministra, de hecho, nosotros trajimos a Loyola, que creo que ha sido la mejor ministra de Agricultura que ha habido en toda la etapa democrática. Muy bien, pues vamos a cerrar en este punto esta tertulia. No me dirán que no hemos traído temas y que no ha sido intensa en intervenciones. Yo agradezco a los componentes de la mesa el poder o la capacidad de concreción, porque cualquiera de los 4 temas que hemos abordado hubiera dado para la tertulia entera. Entonces, bueno, pues Martín Miguel, encantados de recuperarte de alguna manera, o de volver a contar contigo. Esta mesa está abierta a tu participación siempre que tú quieras. Fernando Prieto, tú eres de la casa desde ya muchos años y no hace falta decirte nada, salvo agradecerte tu participación. Antonio Sánchez, te iba a decir es concejal, no, empresario inmobiliario que en condición de tal está aquí, pues lo mismo, este espacio semanal está abierta a tu participación cuando lo desees, y a ustedes les emplazamos dentro de una semana, donde abordaremos seguramente, con toda probabilidad, los asuntos tratados en la sesión mensual del Pleno, todos los lunes, como ustedes saben, los primeros lunes de mes. Próximo lunes 2 de marzo habrá sesión en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Del contenido de la misma y de los debates que se desarrollen en torno a esa sesión, pues vamos a dar cuenta en nuestros servicios informativos, pero haremos análisis y haremos contraste de opiniones en este espacio, como solemos hacer. Hasta entonces, bueno, les recuerdo que el lunes 2 de marzo, desde las 10 de la mañana, podrán seguir, quienes puedan, esa sesión en directo en Tele Valdepeñas. Les emplazo, como siempre digo, a una nueva edición de la tertulia semanal, y hasta entonces, pues un fortísimo abrazo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.